Muy buenos días tengan todos. El hermano David todavía está envuelto en la presencia de Dios, que sigue cantando. ¡Cuán grandes! Gloria a Dios. Maravilloso. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que quiere tener tiempos especiales de intimidad con sus hijos? ¿Amén? ¿Cuántos estamos teniendo esos tiempos de intimidad con nuestro Padre? No digan. El mensaje de hoy lleva por título Tiempos de intimidad con Dios. Quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, el versículo 17. Ya lo tiene. Dice la palabra de Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Debo reconocer algo. Primera de Corintios 6:17. Debo reconocer lo siguiente. Intenté organizar varias veces la introducción para este mensaje de hoy. Y cuando pensaba que ya la tenía lista, decía, algo no encaja. Esta mañana, cuando pensaba en ello, decía, Señor, ¿y cómo voy a introducirlo? Porque nada de lo que se ha organizado me parece que es lo correcto. El Señor te da una visión que me hacía entender quizás lo que Él quiere que hoy nosotros compartamos tocante a su palabra. Y esa visión es la siguiente. Yo veía una tierra que estaba muy seca, árida, esa que se cuartea, no sé si ha tenido la posibilidad de verlo. En aquellos lugares donde no llueve mucho, la tierra se pone tan seca que a veces se abren cuarticos en pedacitos. Veía esa tierra y al final veía una fuente, y cuando la fuente empezó a fluir y empezó a andar por esa tierra, la tierra empezó a cambiar. La contextura empezó a cambiar. Y de una tierra que estaba árida, pasé a verla como una tierra que estaba lista para sembrar. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa exactamente esa visión? Y entonces me traía aquella porción de la Escritura donde el salmista dijo que así como el siervo bramaba por las corrientes de agua, así su alma estaba bramando y clamando por Dios. Esa tierra seca y árida representa la vida de nosotros cuando no estamos cerca de la fuente que es Dios. Una tierra árida no da fruto, ¿o sí? En una tierra árida usted trata de sembrar y la semilla se le pierde. Pero cuando la tierra es regada con la fuente, entonces empieza a estar lista para poder dar fruto. Es una buena tierra. Y entonces el Señor lo que me decía es que Él estaba interesado en que sus hijos constantemente fueran una tierra que está siendo regada por la fuente de vida que es Él. Y eso es lo que se llama intimidad con Dios. Y de eso vamos a hablar. La victoria en la vida de un cristiano en todas las áreas está determinada por los tiempos de intimidad que pasa con Dios. Amén. Así como la victoria de una tierra está determinada por la fuente que la está regando, ¿verdad? Y nosotros hoy vamos a mirar entonces cómo hacemos para tener esos tiempos de intimidad con Dios y cómo mantenerlos, porque hay algo que pasa en nuestra vida y es que cuando vienen los momentos difíciles, cuando estamos turbados, a veces nos es difícil mantener la intimidad con Dios. Cuando tenemos muchas cosas que atender en el día, a veces nos es difícil mantener la intimidad con Dios. Y el Señor está interesado en que esa intimidad sea siempre, no en los buenos momentos, no solo en las victorias, no, en todo. Entonces, nuestro texto base nos dice que en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo primero que nosotros podríamos preguntarle a esta porción de la Escritura es qué significa eso de unirse al Señor. Si nosotros miramos el contexto del pasaje, tanto en los versículos que le anteceden como en los posteriores, y tanto en los capítulos anteriores como en los posteriores,
nosotros nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto está sembrando doctrina, está estableciendo la forma como se iban a tratar problemas que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Y en esta porción, en el 17, nos dice un principio que debe regir toda nuestra vida. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa palabra unirse que se usa allí en el griego es colado, de donde viene la palabra cola, con la que se hacen los pegamentos, se pega, el polvón, el pegante, la cola. Y significa, entre otras cosas, juntarse, seguirlo, pegar. Hay algo que es muy llamativo en todo, y es que si usted mira la secuencia del significado en esa sola palabra, usted va a ver algo. Lo primero es el que se junta al Señor. En todo tipo de relación, lo primero que ocurre es que usted conoce a alguien, ¿cierto? Y se acerca, se arrima si le interesa, ¿verdad? Nosotros un día tuvimos el privilegio de conocer al Señor. Alguien nos lo presentó, ¿verdad? Lo segundo que dice es quien le sigue. Cuando usted conoce a alguien, si le interesa ese alguien, por cualquier razón, usted empieza a establecer contacto. Trata de estar donde ese alguien está. Si tienen cosas en común, trata de estar en esas cosas en común. Usted empieza a seguir. Y lo último que va a pasar es que cuando usted quiera ver, va a estar pegado a esa persona. Lo mismo pasa con Dios, o debería pasar con Dios. Nosotros conocemos al Señor, empezamos a seguir, y debe llegar un momento en que nos sintamos pegados a Él. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo, pero el que se une, es decir, el que se arrima al Señor, el que sigue al Señor, el que se une tanto al Señor, que da la sensación de estar pegado con cola. ¿Ve? Y cuando usted pega algo con cola, es difícil despegarlo, ¿cierto? Incluso si trata de hacerlo, puede terminar lastimando aquello que está pegado para poder despegar. Ese tipo de relación es la que Dios quiere que su pueblo tenga con Él. Que sea difícil que las circunstancias, los problemas, las pruebas, las enfermedades, las aflicciones nos separen de Él. Que estemos tan unidos a Él que cuando el enemigo venga con sus ataques, le sea difícil arrancarnos de Él. ¿Por qué nosotros tenemos que unirnos en intimidad con Dios? Lo primero es que este es el deseo de Dios desde la creación. Cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta que cuando Dios creó a Adán y Eva, los tenía allí en el huerto del Edén, y ellos tenían un acceso directo a Dios. Dios les hablaba a ellos directamente. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, los versículos 27 y 28. Dios daba instrucciones a Adán y daba instrucciones a él. Estaban allí mismo en su presencia, en intimidad. Si usted mira a hombres como Abraham, como Moisés, usted se va a dar cuenta que Dios seguía la misma dinámica, al punto que Abraham fue llamado amigo de Dios. El término amigo implica intimidad. Usted no llama amigo a alguien que solo conoce, o a alguien con quien solo tiene una relación laboral. Sus compañeros de trabajo, algunos no son amigos, otros pueden ser amigos. Sus vecinos pueden no ser sus amigos, otros sí. Lo que determina que usted considere a alguien amigo o no es el grado de intimidad que usted alcance con esa persona. Y vemos que Abraham era llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23 nos dice esto. Si miramos la historia de Moisés, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Eso implica un grado de intimidad con Él. ¿Ve? Usted de hecho normalmente habla cara a cara con una persona con la que es íntima. Con la que no es íntima, usted como que, ¿cómo estás? Bien, tú bien, y hasta ahí. Pero con el que es íntimo, usted establece conversaciones cara a cara. No solo porque se ven, sino porque se dicen cosas que están revestidas de intimidad. Cosas que usted no comentaría con cualquier persona. Y si miramos toda la historia de Moisés, nos vamos a dar cuenta
que Dios a Moisés le decía, no que no le dijo a otra persona. A Moisés, por ejemplo, le mostró el diseño del tabernáculo, le dio la orden de construirlo. Eso no se lo dijo a otro, a nadie más. Moisés tenía intimidad con Dios. Y si vamos un poco más adelante en las Escrituras, vamos a encontrar en Juan capítulo 10, versículo 30, que el Señor Jesús declaró esto: el Padre y yo, uno somos. Y eso tiene una implicación teológica. Ok, la Trinidad nunca se separa. Pero en este contexto en el que estamos estudiando la Escritura en el día de hoy, implica la intimidad que el Señor Jesús siempre tuvo con el Padre. Y si usted sigue mirando la historia de los apóstoles, la historia de los que aparecen en Hebreos 11 como los héroes de la fe, usted va a encontrar que sus vidas tenían una característica en común, y es que eran hombres que desarrollaban intimidad con Dios. Si usted mira toda la Escritura en su contexto, usted se va al principio, mira la construcción del tabernáculo, la forma como estaba el tabernáculo, todo el sistema ceremonial, usted se va a dar cuenta que en ese entonces Dios anhelaba la intimidad con su pueblo. Si usted mira el presente de la iglesia, lo que el Señor Jesús hizo, lo que significa su sacrificio, que nos dio acceso al Padre, usted se va a dar cuenta que el deseo de Dios es tener intimidad con nosotros. Y si usted mira el futuro glorioso que nos está esperando, también se va a dar cuenta que el deseo de Dios es intimidad con su pueblo. Porque la Biblia dice que Él está en el cielo, preparándonos moradas en la casa del Padre. Luego, desde el principio, en el transcurso de la Escritura y lo que nos espera a nosotros, está el mismo patrón. Dios quiere intimidad con usted y quiere intimidad conmigo. Vamos a segunda carta a los Corintios, al capítulo 3, versículos 16 al 18. Cuando alguien lo tenga, lo puede leer. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Es eso? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Una de las cosas más importantes que nos traen los hijos de Dios desarrollar tiempos de intimidad con Él es que somos libertados. Mire, una de las cosas que no nos deja a nosotros ser efectivos en la predicación del Evangelio, ser efectivos en proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable, es que a veces no tenemos esos tiempos de intimidad con Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo del pueblo de Israel. Cuando Moisés subía a la presencia de Dios, era tanta la gloria que ellos no soportaban verla, y a él se ponía un velo. Y el apóstol Pablo hace como una especie de semblanza y dice, es que el velo se quita en Cristo. Cuando ellos se conviertan a Cristo, ellos van a poder ver la gloria de Dios como no podían verla en ese entonces. Y dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nosotros desarrollamos tiempos de intimidad con Dios, entonces somos libertados de todas aquellas cosas que no nos dejan ver, uno, la gloria de Dios, dos, que no nos dejan cumplir con el mandato que Él nos ha dado. Dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Algo que ocurre cuando cada hijo de Dios desarrolla la intimidad con su Padre es que empieza a transformarse, empieza a ser cambiado. Usted lo ha notado, esos hermanos que llegan a la iglesia y son hermanos que de ayuno, de oración, que alaban, que alzan las manos, son hermanos que desarrollan intimidad con Dios.
Usted no ha notado que en poco tiempo aún el aspecto físico cambia, el semblante cambia, su forma de ser cambia. Es evidente a todos. Es por esto, porque la intimidad con Dios produce transformación. Cuando usted se ve en un espejo, mira su cara, ¿verdad? Pero en este caso, es tanto lo que Dios puede hacer cuando estamos en su presencia, que es como si estuviéramos viéndonos en un espejo, pero no nos viéramos a nosotros mismos, sino que empezáramos a ver a Dios, y eso empezará a reflejarse en lo que nosotros somos. Mateo 11, 28 al 30. Por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer. En esta porción de la Escritura, el Señor ilustra lo que ocurre cuando aprendemos a andar con Él, a vivir en intimidad con Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta porción de la Escritura, todos solemos aplicarla en aquellos momentos en que nos sentimos turbados, estamos cansados, estamos agotados, y entonces le decimos: Señor, tú dijiste que fuéramos a ti cuando estuviéramos en esta situación, y tú nos vas a hacer descansar, y eso es maravilloso. Pero aquí hay otra enseñanza. En estos tiempos en que el Señor habla, en la antigüedad, resulta que los yugos eran como palos que se usaban para unir un buey que era muy joven y era rebelde a un buey que ya era maduro, que ya era manso, que ya estaba domado. Cuando el Señor le dice: llevad mi yugo, porque este es fácil y ligera es mi carga, está diciéndonos que vayamos, nos unamos a Él, y en la medida que nosotros andemos unidos a Él, así como andaban esos dos bueyes, el que es rebelde va asumiendo el comportamiento de aquel que ya era maduro. Con el tiempo, el rebelde adquiría la misma madurez del otro buey. Lo que el Señor nos está diciendo es que en la medida que nosotros nos unimos a Él, andamos en Él, en su palabra, caminando unidos a Él, vamos a empezar a aprender lo que Él es, y tarde o temprano vamos a ser como ese buey rebelde que era transformado. Esa era la forma como los bueyes eran educados. Entonces fíjense, andar en intimidad con el Señor Jesús produce todo eso. Además, por supuesto, que Él empieza a tomar nuestra carga y empieza a llevarla. Pero además, andar en intimidad con el Señor hace que nosotros aprendamos a vivir por el Espíritu y andar guiados por el Espíritu. Mire, si hay algo importante en la vida del cristiano, es que sea guiado por el Espíritu de Dios. Cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, aun cuando usted no lo ve en principio, usted va a tener una vida de victoria. Porque el Espíritu de Dios conoce las cosas que usted no conoce. Conoce su pasado, su presente, conoce su futuro. Sabe lo que usted es hoy y sabe lo que va a hacer mañana. Sabe lo que usted necesita hoy y sabe lo que va a necesitar mañana. Sabe las puertas que le va a abrir hoy y sabe las puertas que le abrirá mañana. Entonces, si usted quiere tener una vida de victoria, necesita la guía del Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 14. Y otra persona que por favor busque Gálatas capítulo 5, versículos 16, 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Amén. Amén. Parece que solo la pastora, pero bueno, hay un hijo de Dios. ¿Y cuántos somos guiados por el Espíritu de Dios? Necesitamos aprender a buscar la guía de Dios en todas las cosas. Gálatas 5, versículos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa a veces que hay situaciones de la vida en que me encuentro actuando justo como yo sé que no debo actuar. Y la mayoría de veces, cuando reflexiono y digo, Dios mío, esto no era así. Ya hice lo que no debía, ya está. La respuesta de Dios es que no estás andando en el Espíritu. Cuando nosotros no andamos en el Espíritu, no hay otra opción, andamos en la carne. Y las obras de la carne son bien conocidas. Y el resultado de las obras de la carne también son bien conocidas. ¿Ve usted por qué es que la victoria en nuestra vida como cristianos depende de nuestra intimidad con Dios? Bien, otra ventaja que tenemos si andamos en intimidad con Dios es que podemos conocer los planes del Señor. Vamos al Salmo 25, al versículo 15, y otra persona que por favor vaya a Éxodo 31, versículo 18. Salmo 25, verso 15, y Éxodo 31, versículo 18. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Ese es el Salmo 25, 15. El 14, perdón, el anterior. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mire, si había un hombre que conocía a Dios por toda la porción de la Escritura en la que fue inspirado, este hombre era David. David sí que entendía la naturaleza de Dios. David sí que entendía la eternidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la fidelidad de Dios. Mire, yo creería que en la porción de la Escritura en donde más nosotros podríamos encontrar las perfecciones de Dios descritas es en los Salmos. Describen a Dios de una manera perfecta. Y fíjese que una de las razones por la cual Dios escoge a David para a través de él escribir muchos de esos salmos está en esta porción que acabamos de leer. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Comunión íntima. O sea que usted podría tener comunión con alguien y no ser una comunión íntima. Pero Dios llama a aquellos que le temen a una comunión en intimidad, porque Él tiene la intención de que aquellos que le buscan de esa forma conozcan su pacto. Mire, si usted observa la vida de Abraham, si usted observa la vida de Noé, si usted observa la vida de Moisés, si usted observa la vida de David, si usted observa la vida del Señor, si usted observa la vida de los apóstoles y profetas, usted se va a dar cuenta que eran hombres que conocían el plan de Dios, conocían los tiempos en lo que a ellos respetaba y en lo que el Espíritu permitía que conocieran. Y la razón de ello es que mantenían una comunión íntima con el Señor.